Hola con todos, ¿cómo están? En este primer video que voy a hacer, lo que quiero es tratar de indicarles más o menos como yo es que hago la impresión de mis piezas, cuáles son los parámetros que yo uso para que las piezas salgan de una buena manera. Yo sé que tal vez debe haber mucha gente que haga esto de diferente forma, pero la forma como les voy a mostrar como yo lo hice me ha ayudado a obtener buenos resultados, ¿no? Entonces para este primer ejemplo voy a usar esta figura. Es una figura de Freddy Krueger en forma de Funko de Chibi, ¿no? Bueno, cuando tengamos siempre, bueno, el primer consejo que yo les daría es cuando tengamos siempre así estas formas humanoides donde esté dibujada la silueta de una persona, lo mejor es siempre tratar de imprimirlos de pie, ya que la forma como tiene la impresora de realizar el trabajo va a hacer que nos facilite mucho después hacer el post procesado, porque las líneas que deja la impresora, las líneas naturales que deja la impresora, son mucho más fáciles de trabajar en esta forma como se imprime. Bueno, para comenzar, aquí tenemos en la parte de la derecha tenemos todos los parámetros que nosotros necesitamos cambiar, modificar para que la pieza varíe su forma o su calidad al final de la impresión, ¿no? Bueno, aquí en la parte de calidad yo siempre trato de usar dependiendo de las características que tenga la pieza, ¿no? Si es una pieza que tiene bastantes detalles, entonces trato de que la altura de capa sea la menor posible, quizás comenzando por una 15, por una 18, ¿no? En este caso, como vemos que sí tiene bastantes detalles, pero no se le va a hacer a la máquina tan difícil. Entonces, por ejemplo, yo aquí usaría una altura de capa de 0.25. La altura de capa inicial siempre le dejo en 0.12, que me parece que es la que viene por defecto, y el ancho de línea de relleno igual es a un 0.4. El tipo de paredes, bueno, estas configuraciones de aquí casi no le presto mucha atención, excepto a la superior e inferior, al final cuando se imprime queda aquí unas marcas. Para que estas líneas sean menos marcadas, aquí lo que suelo hacer es en la capa superior hacerle que sean un poco más pequeñas. Entonces puede ser 1.2 o hasta 1. Así logro que al final acá las últimas capas que la impresora de no sean tan grandes, no se noten tanto. En la capa inferior sí la hago un poquito más alto que la superior, porque por lo general en la parte de abajo o en el cuerpo de la figura se lo puede arreglar un poquito más fácil con el postprocesado, si es que ustedes también hacen esa parte, ¿no? Al final de pintar y de dejar la pieza ya terminada, ¿no? En esta parte solamente les indicaré la forma como hay que imprimir. Entonces estas partes de acá arriba que yo les estaba hablando son estas de aquí. Entonces esto de aquí al final siempre se va a tener así tal como nos muestra aquí. Al final la pieza nos va a dar estas líneas, ¿no? Entonces si podemos ver aquí que las líneas las muestra muy marcadas. Entonces aquí jugando con esto podemos que estas líneas no se noten tanto, ¿no? La parte de relleno también es bastante importante, ya que si nosotros usamos un relleno muy alto, podemos primero hacer un gasto muy grande de material. Claro que al final la pieza quedará un poco más, ¿cómo se puede decir? Un poco más maciza, con mucho más material dentro, ¿no? Inclusive sería hasta más resistente, pero
como no, muchas de mis piezas yo no las uso para que resistan, sino más es una especie de decoración, ya que también se usa el material de pelea, un material que no es tan resistente, lo que quiere decir que no, la pieza no va a estar expuesta, ¿no?, a grandes fuerzas, o para que un niño esté jugando, por ejemplo, porque son un poco delicadas. Entonces yo siempre trato de dejarle en un 5%, y con un patrón de relleno giroide, donde me ha dado bastantes buenos resultados. Y aunque el patrón de relleno sea 5 de densidad, o sea, un valor muy bajo, entonces podemos ver que la pieza por dentro, con este patrón, se está rellenando de una buena manera, porque a mí me ha funcionado bastante y creo que sirve en este tipo de piezas. Claro que habrá piezas en donde se necesite sí o sí tener un 100%, ¿ya? También en su momento haré un video indicando cómo son esas piezas, ¿no? En la parte del material, esto aquí se configura, depende mucho del tipo de material que estemos utilizando. En muchas de las ocasiones, por no decir en todas, el material mismo viene con sus propias especificaciones, a cuánta temperatura se necesita para fundir el plástico. Entonces aquí sobre todo depende del material y del fabricante del plástico. La velocidad es un tema muy importante. Aquí la velocidad de impresión básicamente nos dice la calidad, al igual que la calidad acá de impresión, que ya la vimos de la altura de capa. La velocidad de impresión también nos va a dar una buena o mala calidad al final. Yo siempre trato de, en piezas de este tipo, poner una velocidad de impresión de 30. Yo suelo hacer mis piezas en una Ender 3 versión 2. No es una impresora bastante buena, pero tampoco es una impresora de gama alta. Entonces este tipo de impresoras no son hechas para hacerlas trabajar de una forma muy rápida, ya que los materiales con los que están construidas no son del tope de gama, sino que se recorta mucho en la calidad de estos materiales, por lo que yo les recomendaría que, para darle una duración de vida más larga a la impresora, también deben de tratar de trabajar por lo menos en esta parte de una pequeña velocidad. La velocidad de relleno yo siempre uso 70, inclusive a veces un poquito más, ya que, como les mencioné en el punto anterior, en el relleno no necesitamos tanta calidad, ya que es el material que va a ir dentro de la figura, la que nos va a sostener la figura, la que le va a dar esa firmeza a la figura por dentro. Entonces eso no se va a ver. Entonces una velocidad un poquito alta nos va a ayudar a reducir un poco de tiempo, no tanto igual, porque la impresora por lo menos mi impresora no está hecha para trabajar a altas velocidades. La velocidad de soporte también es un poquito más alta que la velocidad de relleno, ya que esto nos sirve para dos temas fundamentales. El primero es cuando nosotros vayamos a quitar toda la parte de los soportes. Una velocidad alta va a hacer que los soportes sean un poco más fácil de retirarlos, y así nos evitemos que malogremos la pieza, porque me ha pasado que hay detalles en piezas que son bastante delicadas, y al momento de retirar estos soportes, igual se va saliendo con todos estos detalles. Entonces una velocidad alta hace que el tiempo de impresión sea más pequeño, y al momento de retirar los soportes sea un poco más fácil. El desplazamiento, la verdad, no lo toco. Siempre habilito las retracciones para evitar esos pelitos tan incómodos. La refrigeración tampoco la he tocado, está tal y como el software lo pone por default. Los soportes también es un tema importante.
traten de tener habilitada siempre esta opción, estructura de soporte. Entonces, si es que alguien de ustedes no tiene alguna de estas opciones, simplemente pulsando en estas cuatro barritas les va a salir esta ventana en donde aquí podemos buscar todas este tipo de opciones y ponerlas acá en la parte de la derecha, en donde es más fácil y más rápido la configuración. Bueno, aquí en la estructura de soporte, cuando son figuras de forma humanoide, siempre vamos a usar el árbol, ya que hay una forma en donde es normal y árbol. Yo siempre uso de árbol, ya que el árbol va a ir a todos los lugares en donde sea necesario tener un soporte. El patrón de soporte yo siempre lo tengo en triángulo. El ángulo de voladizo de soporte también es un tema muy importante. Bueno, como esta es una pieza que no tiene tantos detalles, entonces podríamos subirlo un poquito más. Por ejemplo, si nosotros le subimos a un 70, podemos ver que la pieza aún sigue demandando bastantes soportes, pero como es una pieza que se va a sostener por decir ella sola, ya que comienza a imprimir desde sus pies, entonces los detalles más complicados van a requerir este tipo de soportes. Entre más pequeño nosotros pongamos este valor, este número, la pieza, el software pedirá que en más sitios se necesita estos soportes, ¿no? Entonces, jugando con estos dos valores, ya que no todas las piezas van a tener un número estándar, ¿no? Cada pieza, dependiendo de su forma y de cómo ustedes la observen, va a tener uno u otro patrón. El patrón de soporte en triángulo igual esto me facilita bastante después retirarlos, ¿no? La densidad del soporte también, la densidad del soporte es muy importante. Yo siempre uso el 2% igual por el mismo tema de que al retirar estos soportes siempre es más fácil quitarlos. Y aparte también se ahorra mucho material, ¿no? Y lo demás es casi siempre lo que viene por default. Siempre hay piezas que no uso ninguno adherencia a la placa. Hay otras que sí se necesitan, ¿no? La falda es muy importante también para que la pieza se pegue, para que la pieza tenga más firmeza en la cama. Hay piezas que son un poquito más delicadas que otras, entonces con este soporte de falda hace que la pieza se pegue mucho más a la cama. Así también se evitan muchos problemas, ya que me ha pasado muchos de los casos que al momento de imprimir la pieza se despega de la cama, ya sea porque no tiene una base bastante fija, no comienza la impresión con una base bastante fija, entonces a medida que el material a medida que esta base va soportando el material, se va haciendo más pesado, y como no tiene una base firme en la placa, entonces esto hace que la pieza se caiga, y esto nos genera muchos problemas, ya que se pierde material al final después de muchas horas, si es que no estamos en una constante supervisión de la impresora, entonces vemos que vamos a perder. Bueno, aquí les muestro más o menos lo que les decía, como el software muestra que va a tener la pieza, cómo la va a salir cuando la impresora termine de hacer su trabajo, ¿no? Con el tipo de relleno que tenemos. Vemos que aquí va a usar bastantes soportes, ya que la pieza sí lo amerita, porque tiene la parte del sombrero, también pues se puede observar aquí la parte baja de la cara del muñeco, que no tiene donde sostenerse al momento de hacer la impresión, entonces va a demandar de bastante soporte, ¿no? Y también acá en la parte del sombrero, toda la parte roja es donde va a tener soportes esta pieza. Entonces, de esta forma, como yo les indico, es como a mí me ha funcionado y como veo que las piezas salen de una mejor manera, y que sobre todo me faciliten después el post procesado de las piezas. Y como lo mencioné antes, también haré un video más o menos indicando cómo es que yo hago el post procesado.
Bueno, sin nada más que mencionarles, entonces espero que esto les haya, a las personas interesadas, espero que esto les dé por lo menos una guía. Yo imagino que debe haber muchas personas que la hagan de diferente forma y a cada persona le debe funcionar. Como les dije, esto a mí me ha funcionado bien y espero que a alguien que esté interesado en esto pues le funcione. Así es que me despido y esperemos vernos muy pronto en otro video.